Buenos días, amados hermanos. Es un gran privilegio estar nuevamente con ustedes ahora en esta escuela dominical. Vamos a iniciar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren gozando de las bendiciones de Dios en sus hogares y también que pronto estemos en el templo para alabar y glorificar a nuestro Dios. La lección que vamos a ver el día de hoy es la lección número 31, que lleva por título La liberalidad de la Iglesia, y el pasaje que se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al 19. El texto áureo se encuentra en el versículo número 19 y vamos a ver que se nos narra este versículo, esta porción de la palabra de nuestro Dios desde el primer encarcelamiento de San Pablo en Roma. Seguimos viendo lo que acontecía en los años 61 al 63 después de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba profundamente agradecido con Dios primeramente y con los hermanos, y gozoso también de recibir por parte de ellos el sustento que tanto necesitaba. Él les agradece y manifiesta su aprecio hacia ellos. Los hermanos de Filipos conformaban una iglesia económicamente de bajos recursos. Sin embargo, ellos aprendieron a ser generosos en la obra del Señor y ofrendaron con liberalidad. En este caso, enviaron al apóstol San Pablo lo que ellos habían dispuesto de acuerdo a ese corazón alegre para dar al apóstol San Pablo. La ayuda oportuna a los siervos de Dios se realiza en cumplimiento a la voluntad de Dios. Él conoce nuestras necesidades, nosotros somos solamente un instrumento en sus manos y debemos de estar esperando la oportunidad de ayudar a los demás hermanos. Debemos hacerlo sin murmuraciones, también de una forma voluntaria y con pronta disposición. Debemos de estar atentos a los requerimientos que la iglesia tiene y también a la voz de Dios que nos indica cómo debemos hacer. En la mayoría de las ocasiones, los siervos de Dios, todos aquellos que trabajan en la obra de nuestro Dios, no nos van a indicar abiertamente sus necesidades. Ellos esperan en el Señor, no manifiestan sus carencias. Sin embargo, es un privilegio para nosotros ser usados por Dios para suplir cada una de ellas y proveerles. Vamos a iniciar, hermanos, el versículo número 10 de Filipenses 4 nos dice: Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha florecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Los hermanos de Filipos estuvieron siempre al pendiente de las necesidades del apóstol Pablo y lo tenían en alta estima. Él lo reconocía y fue motivo para que él continuara alegremente con su labor, porque veía la mano de Dios obrando a través de nuestros hermanos de Filipos. Continuamos con el versículo número 11, que dice: No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. La indigencia es la falta de medios económicos para suplir necesidades básicas como alimento, calzado, vestido y otras necesidades apremiantes. El apóstol San Pablo, a pesar de estas necesidades, no ruega al pueblo de Dios que le manden el dinero o el sustento, sino que confiaba en el Señor. El Señor le proveía a cada momento lo que él necesitaba. Él estaba contento con lo que tenía y veía las necesidades espirituales de los demás hermanos de la iglesia antes que las suyas propias, que eran las necesidades materiales. En esta labor podemos nosotros reconocer que no
era de presunción lo que decía el apóstol San Pablo. Versículo 12 nos dice de la siguiente manera: sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dios había capacitado a través de todos los años anteriores al apóstol San Pablo para soportar las épocas de necesidades económicas. Sus palabras no son de soberbia o de orgullo o de vanagloria, sino al contrario, de alabanza a Dios y a los hermanos porque han suplido sus necesidades, porque de Dios venían esas fuerzas que él necesitaba para continuar y seguir adelante, y las condiciones económicas que él tenía encarcelado no tenían nada que ver para cambiar su fe, sino al contrario. Él nos dice: sé estar en este lado de la humillación, pero también sé tener y disfrutar de la abundancia. Sé tener hambre y sé tener hartura. He padecido necesidad en todos los sentidos, nos da a entender, pero también conozco esos momentos cuando todas las necesidades que tengo están suplidas. Versículo 13 es una joya, un versículo muy hermoso que todo cristiano debe de saber y que hemos experimentado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol San Pablo no se quejaba de sus carencias. Él había aprendido a vivir en la riqueza y pobreza, a comer de una forma abundante y espléndida como lo hacemos en muchas ocasiones y como los siervos de Dios lo han hecho, pero también a no tener nada o a comer de una manera muy sencilla. Dios seguía siendo su sostén a pesar de estar encarcelado y con escasez. Pero hasta allí Dios le suplía en todo lo que le faltaba. Dios fue su fortaleza en esos momentos. Debemos de cobrar ánimo, hermanos, cuando estemos en alguna situación difícil y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como también lo dice el apóstol San Pablo y nos los enseña. El versículo 14 nos dice de la siguiente manera: sin embargo, bien hicisteis que comunicasteis juntamente a mi tribulación. A pesar de que todo lo podía en Cristo y a pesar de que sabía estar en escasez, sabía estar humillado, en hambre y necesidad, él da gracias a Dios porque los filipenses le habían comunicado en esta tribulación. Cada uno de los siervos de Dios y de los hijos de Dios alaban y bendicen su nombre y también le agradecen cuando los hermanos aportan de forma liberal para las necesidades. ¿Quién no ha tenido necesidad y un hermano va y le provee, ya sea de alimento, de calzado, de vestido? Todos lo hemos sentido y vivido en carne propia, y es digno de alabar a Dios, tanto por los hermanos que nos auxilian en esos momentos que ni siquiera saben que nosotros teníamos esa necesidad, como también de Dios, porque Dios es el que nos suple. Los hermanos que aportan de forma liberal en su obra y en el sostén de los ministros y de la iglesia son grandemente bendecidos por el Señor. Continuamos, hermanos, con los versículos 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces. El apóstol San Pablo continúa agradeciendo a los hermanos y podemos ver que en donde quiera que él estaba, los hermanos estaban pendientes. Para nosotros en esta época es más fácil porque podemos transportarnos de una forma más rápida, podemos trasladarnos, incluso si en esta cuarentena si no tenemos los medios, pues hacemos un depósito en el banco y el hermano lo recoge minutos después. Pero en ese tiempo era más
complicado, era muy difícil estar al pendiente de alguien que no estaba en la ciudad o en los alrededores, sino tenían que enviar a una persona y esa persona iba, regresaba, llevaba el dinero, regresaba para agradecer a los hermanos. Y a pesar de todas estas dificultades, dice el apóstol San Pablo, ellos lo habían hecho, no una, sino hasta 2 veces. Habían mandado a Epafrodito con este fin, a un mensajero que llevaba este apoyo, este dinero para el apóstol San Pablo, por el cual les agradece y les dice que esta ayuda ha sido recibida oportunamente, y también les dice que es un privilegio que sean dadores alegres, que hayan dado abundantemente. En la actualidad, hermanos, también como en el tiempo pasado, porque dice aquí que ninguna iglesia, sino solo ellos le habían comunicado en esta razón de dar y recibir, sino solamente los hermanos. En nuestras iglesias también pasa lo mismo. Muchas personas no son liberales y debemos nosotros de aprender a hacerlo, de aprender a ver las oportunidades para dar a los siervos de Dios con prontitud y de una manera generosa. Las iglesias y los hermanos bondadosos son de bendición en la obra de Dios, dan con fidelidad para el sostenimiento de la obra de nuestro Dios. El versículo 17 nos dice de la siguiente manera: no porque busqué dádivas, mas busco frutos que abunde en vuestra cuenta. Dádiva significa una cosa que se otorga gratuitamente, y el apóstol San Pablo no buscaba que le regalaran las cosas, que se las dieran gratis, sino que buscaba un fruto de los hermanos, es decir, buenas obras, esa obra que manifieste la fe y el amor a Dios, en este caso manifestado a través de la generosidad, para que Dios registrara y tomara en cuenta estas acciones bondadosas para retribuirles en bendiciones. Dios nunca olvida nuestro servicio y las aportaciones para su obra, no solamente económicamente, pues hay aportaciones en especie, aportaciones en tiempo, en disposición, en prestar un auto, la casa o cualquier cosa que se necesite en la obra del Señor. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Vemos que es de gran privilegio estar al pendiente de las necesidades de nuestros hermanos, no solamente de los pastores, sino también de las misioneras, de los obreros y de todos aquellos hermanos en Cristo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, somos hermanos. El versículo número 18 nos dice: empero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Los hermanos habían ayudado mucho al apóstol San Pablo y él no quería que pensaran que todavía esperaba recibir más de ellos, sino dijo: estoy lleno, he recibido el aporte que ustedes me enviaron y con esto he podido cubrir mis necesidades económicas. Nos dice Hechos 28:30 que el apóstol San Pablo tenía que pagar una casa de alquiler y lo había hecho pues gracias a esta aportación que habían hecho los hermanos. Nos dice así este versículo: Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían.
una muestra y un ejemplo muy grande de cómo aún en la adversidad, aún en la cárcel, aún estando prisionero, el apóstol San Pablo abría las puertas de esta casa que había alquilado, la pagaba con lo que los hermanos le daban y también recibía a todos los que llegaban a visitarle, a hablar y a enseñarles acerca de la palabra de nuestro Dios. San Pablo afirma que esta ayuda económica enviada era agradable al Señor, así como lo es el sacrificio de holocausto, de un olor fragante que sube al cielo. Y vamos al último versículo, que es el texto áureo, el versículo número 19. Dice así: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, mi Dios. Él asegura que ese Dios de él, que el gran yo soy, que el dador de la vida, que el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, es el que recompensará la liberalidad, la generosidad, la esplendidez con la cual los filipenses han ofrendado para con él, pues habían invertido bien sus bienes materiales. Dios tiene promesas de bendición para todos aquellos que somos generosos y más en la obra del Señor. Eclesiastés 11:1 nos dice: Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces confiamos en esta promesa. Cuando veamos alguna necesidad en algún hermano, demos generosamente, porque así como damos, Dios nos los va a retribuir. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 41 y 42, también nos hace una invitación que a su letra dice: el que recibe merced de profeta, en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Y el que recibe justo, en nombre de justo, merced de justo recibirá. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente en mi nombre, en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Qué hermosa enseñanza, hermanos, que aún un vaso de agua fría dada a alguien en el nombre del Señor, y más si es un siervo de Dios, será recompensado. La conclusión a la que podemos llegar en esta hora es que el Señor nos da un grande privilegio, amados hermanos, al hacernos partícipes en el sostenimiento a sus siervos, a nuestros hermanos y a su obra. Tengamos, hermanos, estas acciones generosas para que nuestro fruto abunde en el amor a Cristo y a su iglesia. Que el Señor nos bendiga y podemos ser esos dadores alegres. Amén.